Bendito Dios, bendito Padre, bendito Jesús y bendito Espíritu de Dios. Háblanos en esta noche, ministranos, enséñanos todas las cosas. Permítenos entender todo lo que tiene que ver con tu gloria, con tu presencia, con tu manifestación. Que aprendamos a vivir no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de esta noche se titula Deja que el Espíritu Santo lo haga. Deja que el Espíritu Santo lo haga. El domingo pasado estuve tocando un tema titulado Conociendo al Espíritu Santo y sé que fuimos bendecidos por ese tema. El tema de hoy es aprender a caminar en el Espíritu Santo. Porque el Señor, cuando nos llamó a su reino y a su gloria, no nos llamó para que nosotros viviéramos la vida cristiana en nuestra propia fuerza, sino para que viviéramos la vida cristiana en la fuerza de Dios. Por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo, porque Él sabe que nosotros no tenemos la capacidad y no tenemos la fuerza para vivir para Dios por nosotros mismos, porque nuestra naturaleza es débil, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas es precisamente para poder vivir en la santidad que Dios anhela, para que podamos caminar en el poder del Espíritu Santo y no en nuestras propias fuerzas. Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Digan conmigo, esta es palabra de Dios para, y pon tu nombre, Luis Fernando Montes. Volvamos a hacerlo. Esta es palabra de Dios para Luis Fernando Montes. ¿Y cuál es la palabra? Que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Digan conmigo, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Porque las cosas que se hacen en Dios, no las hacemos nosotros, las hace Dios a través de nosotros. Porque a veces nos equivocamos, a veces fallamos y erramos en el blanco por pensar que somos nosotros los que debemos vivir la vida cristiana, que somos nosotros los que tenemos que cambiar por nosotros mismos sin entender que es Dios el que hace la obra. Nosotros lo que necesitamos es rendirnos a la gloria y a la presencia del Señor. No es con tu fuerza, es con el Espíritu Santo del Señor. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras y vemos las grandes victorias del pueblo de Dios, de Israel, o de los hombres de Dios, siempre detrás de esas victorias estaba el Espíritu Santo de Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles, que narra la historia de la iglesia, se debería más bien llamar Hechos del Espíritu Santo. Lo mismo que el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque el pueblo de Dios era liberado de sus enemigos cuando el Espíritu Santo venía sobre cualquier hombre. Hombres que no tenían nada en especial, pero el Espíritu Santo venía sobre ellos y les daba la victoria. Necesitamos al Espíritu Santo. Y hablando de la dependencia del Espíritu Santo, recuerdo hace años atrás que me encontraba una campaña en Villa María. Y estábamos en el salón del consejo. Llegó mucha gente a esta campaña de sanidad y de milagros, y ese día mis hermanitos, cuando terminó la alabanza, comencé a fluir y sentí la presencia de Dios que se estaba moviendo. Dios me dio una palabra y dije, Dios está sanando a una persona de tal cosa. ¿Quién es? Y salió una persona que Dios había tocado en ese instante. Luego dije, Dios va a sanar a una persona de tal cosa, pase aquí al frente. Y cuando pasó, yo dije, no, más bien luego oro por la persona. El Espíritu Santo se estaba moviendo y yo decidí no hacer la voluntad del Espíritu Santo, sino mi propia voluntad, y dejé de orar al instante y lo mandé a sentar más bien. Y comencé a predicar
Y hermano, era todo tan pesado, tan difícil predicar ese día. Y al final, cuando fui a orar por los enfermos, casi nadie se sanó. Luego el Señor me habló en mi casa porque quedé muy aburrido y me dijo, es que lo que pasa es que cuando yo quiero hacer algo, se debe hacer en ese momento. Y tú decidiste en este día hacer tu voluntad y no la mía, y yo comprendí. Y a partir de ese día, me gusta ministrar en las campañas cuando se hacen en el momento que el Espíritu Santo comienza a fluir. Puede ser al principio del culto, en la mitad del culto, al final del culto, al comienzo del culto. Cuando Él se mueve, es el momento que debemos hacerlo, porque no es en nuestra propia fuerza. En Bogotá hay una iglesia muy grande, tiene más de 100,000 personas. Y cuando el pastor de esa iglesia fue a hacer una de las primeras campañas de sanidad y milagros en un auditorio muy grande, llegaron miles y miles de personas, pero el pastor ese día quería descrestar a la gente. Entonces comenzó a hablar con una elocuencia, comenzó a hablar con palabras que eran muy altas, pero no estaba sucediendo nada. La gente se estaba aburriendo, y la esposa de él, al ver eso, lo miró y le dijo, deja de actuar y déjalo a él. En otras palabras, no te interpongas en lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y el pastor entendió el mensaje y simplemente bajó su cabeza y dijo, Señor, perdóname, ahora encárgate tú del culto. Y en ese momento se desató la unción de Dios. La gente comenzó a ser liberada, sanada, restaurada, caían al piso bajo el poder de Dios, porque ya no era el hombre, sino que era el Espíritu Santo a través de este varón. Y muchas veces nosotros, hermano, en nuestra vida cristiana, tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, a nuestra propia conveniencia, como nosotros lo queremos hacer y no como Dios quiere que lo queramos hacer. Y por eso necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo. Porque no es con ejército, no es con fuerza, ha dicho el Señor, sino con su Espíritu. Y por eso, mis hermanos, en el pasado, cuando hicimos tantas campañas de sanidades y subía a la tarima y viendo los enfermos que llegaban con enfermedades mortales, familias descompuestas, jóvenes en la droga y problemas muy graves, yo lo único que podía hacer era orar y decir, Señor, si tú no haces nada, nada sucederá. Si tú no subes a esta tarima acompañándome, nada va a suceder. Señor, ellos te necesitan. Y siempre que hacía eso, la gloria de Dios descendía y podíamos ver la manifestación de Dios. Y desde ahí aprendí que antes de ir a una campaña o de subirme a la tarima, donde nadie me viera, me postraba en el piso, colocaba mi cabeza en el piso y oraba y decía, Señor, no soy nada. Tú lo eres todo. Yo no tengo poder para hacer nada, pero tú tienes el poder. Señor, en esta noche glorifícate, que tu Hijo sea exaltado, Señor, muévete. Y cuando se le daba la preeminencia y la gloria a Dios, entonces Dios comenzaba a obrar y a moverse de una manera especial. Nosotros dependemos totalmente del Espíritu Santo. Cuando Él está, todo está resuelto. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, hermano, no debemos preocuparnos por nada, porque Él ciertamente actuará. Debemos aprender a fluir en el Espíritu. Cuando hacemos lo que Él manda hacer, entonces las sanidades se desatan, viene quebrantamiento, viene la sanidad de las heridas del alma y sobre todo una presencia de Dios manifiesta. Una gloria de Dios que se puede palpar. Una presencia de Dios que usted puede sentir, porque no es con ejército ni con fuerza. Y nos convertimos simplemente en espectadores de todo lo que el Señor quiere hacer. El Espíritu Santo trae libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Segunda de Corintios 3:17. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu Santo está en un lugar, la libertad se tiene que dar. Si el Espíritu Santo está en un lugar,
las ataduras se tienen que quebrantar. Si el Espíritu Santo está en un lugar, la sanidad se tiene que dar, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay liberación. Una de las áreas que más me gustaron en la vida cristiana es el área de la liberación de demonios. Vivimos en un ámbito espiritual que donde Dios nos abriera los ojos por 10 minutos o 1 minuto y pudiéramos ver el mundo espiritual, usted se quedaría sorprendido viendo tantos espíritus que se mueven por los aires, que se cuelgan de los techos, están sentados en los árboles, que vienen encima de personas, que están oprimiendo personas. Usted no podría dormir en un mes por la opresión espiritual. Y muchas de las personas que están en el mundo no se han dado cuenta, pero están bajo posesiones demoníacas. Por eso muchos tienen pesadillas horribles. Personas tienen enfermedades que ni los médicos saben qué son. Personas que están bajo opresiones. Personas que continuamente tienen el pensamiento del suicidio en la mente porque se encuentran bajo una influencia espiritual demoníaca. Y cuando yo me convertí, yo quería ver la liberación de demonios. Y un día me encontré en una iglesia y había un jovencito que estaba predicando. Él tenía como 17, 18 años, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Él comenzó a orar, hermanos, y de verdad el ambiente se cargaba del poder de Dios. Usted lo podía sentir inmediatamente, el ambiente se volvía eléctrico, una cosa impresionante. Y cuando él comenzó a orar y a reprender, los demonios se rebotaban. Y en ese culto se rebotó una mujer, yo nunca había visto eso, y me asusté tanto que no dormí como por 8 días. Pero a partir de ese día yo dije, Señor, eso es lo que necesito, para que muchas almas sean libres. Comencé a orar, a leer libros de liberación, y a los pocos días tuve una serie de sueños, donde en los sueños me veía orando por endemoniados, y en los sueños Dios me explicaba cómo orar por los endemoniados. Luego me fui para Cartago Valle, y comenzaron, hermano, las primeras liberaciones. Llegó una mujer que se había apartado del Señor al final de un culto y tocó la puerta de la iglesia duro, habíamos ya cerrado. Cuando voy y abro, esta mujer gritaba, ayúdeme, ayúdeme, me quiero morir. Y yo le hice entrar de una y cerré la puerta, entró al salón, ayúdeme, ayúdeme, que no puedo, me quiero morir. Se sentó en una silla y yo entendí que era un demonio que estaba sobre ella. Simplemente levanté mi mano y ella cayó con silla y todo al piso. Y se revolcó y pegó un grito impresionante y el demonio la liberó. El Espíritu salió de ella. El Espíritu Santo trajo liberación sobre la vida de esta mujer, porque Él es misericordioso y compasivo, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y eso es lo que necesita cada creyente, cada ministro, cada líder, que el poder de Dios y la presencia de Dios se manifieste a través de su vida. Dios te quiere usar, no eres tú, sino que es el Señor. Mateo 12, 28. Mateo capítulo 12, el versículo 28. Mateo capítulo 12, el versículo 28. Pero si yo, está hablando Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una de las manifestaciones del reino de Dios es la liberación demoníaca. Hay congregaciones que no creen en los demonios. Hay congregaciones que no creen en la liberación. Y los ministros y esos pastores de esas iglesias no saben que muchas de las personas que están en la iglesia están bajo posesión demoníaca. Que muchas de las personas que están en la iglesia tienen opresiones demoníacas. Y como no les interesa ese tema o no creen en ello, entonces la iglesia está atada. Manifestación del reino de Dios es liberación de demonios, de personas, de lugares donde se manifiestan espíritus inmundos, de lugares donde hay opresiones demoníacas. Y cuando usted tiene al Espíritu Santo, esos poderes tienen que salir de ese lugar. Este tipo de temas se da como para algunos testimonios. Cuando hice la primera campaña en Cartago Valle de sanidad, yo no sabía cómo hacerlas, pero por un año estuve yendo a Pereira
y visitaba una iglesia de un hombre que estaba muy ungido y Dios lo usaba mucho en sanidad y en liberación, y de él aprendí un poquito. Entonces, por fe, estando en Cartago Valle, quise hacer la primera campaña de sanidad y fuimos a un barrio llamado El Ciprés, y había una tiendita con una tarima afuera y ahí nos trepamos con 2 equipos y unos pocos ujieres. Anunciamos por los bafles campañas, sanidad y milagros. Los hermanos fueron tocando por las puertas, invitaron y bajó mucha gente. Pero en medio de la gente que bajó, venía una mujer que venía como escoltada por otras 2 personas y llegó a la campaña. Recuerdo que prediqué, la gente estuvo atenta, pero en el momento que comenzamos a orar, esta mujer que venía como escoltada se rebotó, comenzó a brincar, a moverse y cayó al piso como un muñeco y se revolcaba en el piso. Al momento, los demonios que había en ella salieron. Al final de la campaña me la pasaron y me di cuenta que era una mujer que trabajaba con el espíritu de Gregorio Hernández, o sea, era una espiritista. Y hacía trabajos en Armenia, hacía trabajos en Pereira y en Cartago Valle. Y tenía un demonio sobre ella y Dios la liberó. Ella nos abrió la puerta de su casa y montamos un grupo familiar donde cada 8 días íbamos a predicar la palabra. Porque donde está el Espíritu de Dios, ciertamente allí hay libertad. Ustedes no se imaginan cuánta gente va a Brujos aquí en Manizales. Usted no se imagina cuánta gente va a los gregorianos. Usted no se imagina cuánta gente va donde los yerbateros a que les hagan conjuros, a que le saquen maleficios y quedan con influencias satánicas espirituales sobre ellos. Manizales hay mucho satanismo y mucha gente ha hecho pactos satánicos, como en las fiestas de Río Sucio, donde hay un día donde se reúnen como 15,000 a 20,000 personas y hacen un pacto con el diablo. Algunos conscientemente y otros por ignorancia, pero desde que lo hacen, el poder satánico ya comienza a atormentarlos. El poder satánico comienza a venir sobre ellos. Y existen miles y miles de personas que necesitan liberación de parte de Dios. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí ciertamente hay sanidad. Marcos 16:17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16:17. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree en Jesús y en su palabra? Entonces, estas señales te van a seguir a ti. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. O sea, en cualquier momento el Espíritu Santo viene sobre ti y comenzarás a hablar en otros idiomas. Tomarán en las manos serpientes, en otras palabras, los animales que son venenosos y te quieren hacer daño. Cuando tú oras se corta el efecto del veneno. Eso pasa mucho en el llano o en la tierra caliente donde hay animales muy venenosos. Y entonces a un hijo de Dios lo pica un animal de eso, una culebra, una araña, un escorpión, y el cristiano puede orar en el nombre de Jesús y el efecto se va a cortar. Dice: tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Ese es el poder que tenemos bajo la presencia de Dios. Si alguna persona te quiere dar un bebedizo, un bicho, mire, algo que pasa mucho en las campañas de sanidad es que las personas comienzan a vomitar y vomitan tierra, vomitan sangre, vomitan una cantidad de cosas fuertes porque les han dado bebedizos y no sabían. Y cuando oramos, Dios lo liberta. Y muchas veces a los hijos de Dios les quieren hacer daño. O una mujer quiere amarrar a un hombre, o un hombre quiere amarrar a una mujer y le da un bebedizo sin que se dé cuenta. Por eso cuando tú vayas a comer, a consumir en cualquier parte, di: Padre, toma esos alimentos en el nombre de Jesús, y se quebranta el poder del diablo. Mucha gente en el mundo muere envenenada, pero por el poder de Dios no nos puede hacer daño. Y dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahí no dice posiblemente, de pronto, no, sanarán.
cuando usted ponga las manos sobre un enfermo, o ore por una persona por teléfono, o le envíe un mensaje de sanidad a alguien, crea que el Espíritu Santo está fluyendo. Y cuando se cree, hermano, usted va a ver los milagros de Dios. Yo siempre fui creyente en la sanidad y me ha gustado orar por los enfermos con osadía. Pero al principio pensé que el que sanaba a los enfermos era yo. Entonces trataba a las personas torcidas de enderezarlas yo. Y una vez fui a Guadas al hospital y había una señora que llevaba como 2 años en una cama toda torcida. Y yo me entré para la pieza y le cogí una pierna y se le comencé a enderezar. En el nombre de Jesús, llega. ¡Ah! Y gritaba, hermanos, pobrecita. Porque pensé que era yo el que lo sanaba. Y luego un brazo y yo, ¡ay! Y más bien pues la dejé, porque dije, la voy a despachar para el otro lado. Con el tiempo entendí que no era yo, ni mis fuerzas, ni mi poder. Porque nosotros no tenemos poder absoluto para nada, que es Dios el que tiene que traer la sanidad. Es Dios el que toca a las personas, no hay que esforzarse, simplemente Él lo hace. Mire, nosotros no tenemos ningún tipo de poder. Si nosotros oramos por una gripa sin el poder de Dios, antes la gripa se nos pega a nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo y debemos dejarlo a Él. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. A veces llegan ataques del enemigo con enfermedades, dolencias, opresiones, y el cristiano tiene que discernir que tiene poder de Dios para reprender eso, lo que el enemigo lanza, lo que la gente nos lanza, las maldiciones que tiran, no tienen poder sobre tu vida. Hechos 10, 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Dios ungió, le dio el Espíritu Santo a Jesús, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción del Espíritu libera a los oprimidos por el diablo. La unción es para que tú hagas el bien a otras personas. Debes entenderlo, mi hermano. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó los enfermos, liberó los endemoniados, sanó a los quebrantados de corazón, los que estaban heridos, bajo culpabilidad, personas bajo presiones, y el Señor lo liberó a todos por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, Dios no está buscando vasijas de oro, ni busca vasijas de hierro, ni vasijas de bronce. Dios busca vasijas de barro, que estén rendidas a Él, porque nosotros somos simplemente débiles. Nosotros somos como un guante en la mano del médico. Una persona necesita que se les traiga un tumor, le planean una cirugía, llega delante del médico y el médico se pone unos guantes y va y le hace la extracción, saca el tumor de la persona. Y pasó la cirugía y se quita el guante. Así somos nosotros, somos los guantes de Dios. Y cuando Dios quiere hacerle el bien a alguna persona, nos pone como su guante y nos usa para bendecir a las demás personas. Nosotros somos la manguera de Dios. ¿Qué es una manguera? Ustedes saben qué es una manguera, ¿cierto? Que se conecta a una fuente de agua. Y cuando se conecta y se abre la fuente de agua, ella fluye por la manguera y comienza a mojar en la dirección que se dirija. Lo mismo, cuando nosotros estamos conectados, dependiendo del Espíritu Santo, Él va a fluir a través de nosotros con autoridad. Y el agua del Espíritu va a mojar a todos los que estén a nuestro alrededor. Por eso, mi hermano, prepárate, porque Dios te quiere ungir. Prepárate, porque Dios te quiere usar. Pero tú tienes que creer que es Él el que lo va a hacer. Amén. Y cuando lo veas fluir a través de ti, entiende que no eres tú, que es el Espíritu Santo, es Él, y le debes dar la gloria. Toda la gloria sea a ti. Señor, te bendigo a ti. Yo escuché el testimonio de un pastor
que vive todavía y tiene una iglesia muy grande. Y este pastor estaba en un coliseo con miles de personas en una campaña de sanidades. Y ese día Dios sanó a un jovencito que tenía problema de Down. Lo sanó el Señor. Pasaron a dar el testimonio y se contó el testimonio, pero el pastor no le dio la gloria a Dios. Y él cuenta que después de la campaña llegó a su casa y cayó sobre él una enfermedad y una fiebre, pero muy alta. Pasaron varios días y él ya sentía que se estaba muriendo y le oró: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy así? Y el Señor le habló y le dijo: porque tú me robaste la gloria, porque lo que hice en ese lugar era para que mi nombre fuera exaltado y tú no lo hiciste. Ese pastor ahí en el lecho, en su cama, en esa gravedad de la enfermedad, le pidió perdón a Dios y le prometió darle la gloria siempre por todo lo que Dios hiciera, sea cosa grande o cosa chiquita. Y esa es una lección para nosotros. Siempre que pase algo a través de ti, siempre di: la gloria es de Jesús. Fue Dios el que lo hizo, no fui yo. Es el Señor el que lo hace. A veces oramos aquí pues por enfermos y me vienen a dar gracias. Y yo le digo: hermano, no me des las gracias a mí porque yo no te sané, te sanó Dios, dale las gracias a Dios. Y yo: Dios, yo sí, yo simplemente soy un canal, pero el que lo hace es Dios. Dale la gloria a Dios. Amén. Qué importante es esto. El Espíritu Santo es el que sana y el que decide a quién sanar. ¿Puede el Espíritu Santo sanar a un ateo? ¿Puede el Espíritu Santo sanar a una persona que no cree? Claro que sí, porque Él es Dios y Él decide a quién sanar. Cuando pastoreé en Cartago Valle, había un milagro que era muy común pues en la iglesia, y era que Dios colocaba calzas en las muelas de las personas, les colocaba calzas y hacía ese tipo de milagros. Y un hermano se convirtió a través de un milagro de esos. Se llama Walter, que él vino hace poco aquí a Manizales y estuvo en la iglesia con toda su familia. Y él le contó a un amigo que era muy incrédulo y le dijo: yo no creo en eso, eso es puro cuento, eso es pura mentira, Dios no hace milagros. Y vino a la iglesia y es que para demostrar que los milagros no existían. Resulta de que vino a un culto este varón que no creía. El hombre estuvo en el culto y se fue. A los días el hermano Walter me contó el testimonio. Este hombre que no creía se estaba haciendo un tratamiento en sus dientes, y cuando fue al odontólogo, el odontólogo dijo: venga, ¿y para qué vino usted aquí? Si ya usted fue a otra parte, ¿para qué vino? Y yo: ¿por qué? Hermano, Dios le había hecho todo el tratamiento. Y eso trajo gloria al Señor, y ese hombre dijo: ahora sí creo, ahora sé que Dios es real, porque es que lo milagroso muestra la realidad de Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero debemos verdaderamente creer. Amén. Démosle ese aplauso a Jesús. Es Jesús el Rey de la gloria. El Espíritu Santo te da poder. He conocido decenas de estrategias de evangelismo. Hemos orado por las almas, hemos predicado la palabra, hemos declarado la salvación de los perdidos. Pero muchas veces se nos olvida lo más importante, que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y Él nos da el poder para que podamos testificar de Jesús con poder. No nos olvidemos de eso. Las almas no se convierten por elocuencia humana. Las almas se convierten por el toque del Espíritu Santo. Y cuando vayas a predicarle a alguien, di: Espíritu Santo, habla a través de mí. Usa esta lengua débil, esta lengua de gago. Úsame para tu gloria, Señor. Señor, usa mis manos para sanar los enfermos. Usa mi vida para aconsejar a las personas. Y cuando tú le estás dando la preeminencia al Espíritu Santo, ciertamente Él se va a manifestar. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8.
Hechos 1:8. Una cita muy conocida que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. El que te da el poder es el Espíritu Santo. Él es el poder de Dios. En tiempos pasados a mí me gustaba el debate bíblico y me gustaba pelear con la Biblia, porque yo tenía argumentos religiosos, argumentos intelectuales, argumentos en contra de los ateos. Entonces entraban debates con personas y les ganaba el debate, pero ninguno se convertía. Hasta que yo dije: Señor, lo que las personas necesitan es que el Espíritu Santo los toque, no sabiduría humana. Y a partir de ahí, cuando hablo con un ateo, un agnóstico, una persona bien intelectual, yo sé que es el Espíritu Santo el que lo va a tocar, y de repente entienden, de repente son iluminados y comienzan a creer. De repente dicen: ¡ay, eso es real! Porque el Espíritu Santo los está tocando. Había un amigo de Mateito, el que nos ayuda con el computador, y decía que era ateo, que él no creía en Dios. Entonces me citaron como para hablar con él, pero como para debatir. Y yo le dije: mira, yo no vengo a debatir, yo vengo a decirte que Jesús es real, que Dios es real. Te voy a hablar de algunas evidencias. Y él comenzó con sus argumentos, y yo mismo oré: Espíritu Santo, toca a este joven. Solamente tú puedes abrirle el entendimiento. Y resulta, mis hermanos, que él habló y luego me dio la oportunidad y comencé a hablarle, y el Señor comenzó a tocar ese corazón, a abrir esa mente, y él comenzó a entender hasta que dijo: Jesús es real y Dios es real. Y cada vez que me lo encuentro, él me dice: hermano, verdaderamente Dios es real. ¿Quién fue el que lo convenció? No fue el pastor, ni fueron los argumentos del pastor, fue el Espíritu Santo que tocó ese corazón. Hechos 5:32. Por eso dice: recibiréis poder para que den testimonio de Jesús. Hechos 5:32. Hechos capítulo 5, el versículo 32. Hechos 5:32. Los apóstoles habían sido flagelados, los habían golpeado por predicar del nombre de Jesús, y les dicen: no van a predicar más de Jesús. Y el apóstol Pedro contesta lo siguiente, en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 32. Y nosotros somos testigos suyos. ¿Testigos de qué? De la resurrección de Cristo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es real. ¿Tú has visto a Jesús? No. ¿Tú lo viste en la cruz del Calvario cuando murió? No. ¿Tú viste cuando lo sepultaron? Cuando Él resucitó, tampoco. Pero ¿por qué crees que Él resucitó de los muertos? Porque el Espíritu Santo te trajo la convicción en tu corazón, y moriríamos porque creemos que Jesús resucitó de los muertos y está vivo a la diestra del Padre. Pero es una obra del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, al Espíritu del Señor para poder hablar de Jesús. Si no, serían simplemente argumentos intelectuales, pero las personas no serían tocadas para arrepentimiento y salvación. Las mujeres, cuando Cristo resucitó y lo vieron resucitado, Jesús les dijo: díganle a mis hermanos, a mis discípulos, que he resucitado. Y ellas salieron corriendo donde Pedro, donde Marcos y Juan, donde los apóstoles, que eran los más cercanos al Señor, y no creyeron. ¿Saben por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Y ellas le vieron y hablaron con convicción, y ellos pensaron que estaban locas, porque todavía el Espíritu Santo no se estaba moviendo. Pero en Hechos 2, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, y se levanta Pedro a predicar,
y hay muchos adversarios y enemigos de él. Y cuando Pedro da ese corto sermón, el Espíritu Santo fluye y aún los enemigos de Jesús creyeron, fueron tocados para salvación, y aquel día se convirtieron 3,000 personas al Señor. 3,000 personas. Pero no fue Pedro, fue el Espíritu Santo a través de Pedro. Si tú tratas de ganar las almas por tu propia fuerza, nadie se va a convertir. Pero cuando tú dependes del Espíritu Santo y antes de predicarle a alguien dice: Espíritu Santo, yo no sé cómo ganarme esta alma, no sé cómo hablarle, no sé qué predicarle, Señor, úsame por favor, lo voy a hacer. Y Dios viene sobre tu vida y comienza a fluir, y tú comienzas a pensar internamente: ¿de dónde están fluyendo tantas palabras? Es el Espíritu Santo. Comienzan a venir citas bíblicas a tu mente, es el Espíritu Santo, y de repente la otra persona comienza a llorar, comienza a quebrantarse y dice: yo quiero a Jesús, porque el Espíritu Santo está fluyendo a través de ti. Déjalo a Él. Mira al que está a tu lado y dile: deja que el Espíritu Santo lo haga. Dile, deja que el Espíritu Santo lo haga. ¿Quieres orar con poder? Deja al Espíritu Santo. Antes de orar, di: Espíritu Santo, quiero interceder, pero no sé cómo orar. Ora a través de mí. Intercede a través de mí. Me rindo como un vaso, haz tu voluntad. Y aquellos que oraban 2 y 3 minutos terminan orando 1 hora. Terminan orando 3 horas. Aquí hay hermanas en la iglesia que cuando comenzaron a orar no oraban más de 1 minuto. Pero cuando aprendieron la comunión con el Espíritu Santo y las ponen a orar, antes hay que frenarlas. Después de media hora, 40 minutos, hay que frenarlas porque es una fluidez y no se acaba, porque ellas entienden que es el Espíritu de Dios fluyendo a través de ellos. Necesitamos al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 2, 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5. Todas las religiones del mundo tienen argumentos basados en la sabiduría humana, pero ahora es el tiempo de que la gente ponga su fe en el poder de Dios y en las Sagradas Escrituras. Y eso solamente lo logra el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 4 y 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. La gente está escuchando religiones falsas, que no tienen al Espíritu Santo, que niegan a Jesús. En Manizales decenas de miles de personas van al brujo, al espiritista, al parapsicólogo, al hechicero, porque ven en ellos algún tipo de poder y van a buscar respuestas en ellos. Cuando la iglesia de Jesucristo tiene todo el poder del Espíritu Santo a su disposición, y la gente, en vez de correr a los brujos, deberían correr a Cristo. Pero nosotros debemos manifestar ese poder, mostrarle al mundo que Jesús es real, que resucitó de los muertos. Cree que Dios lo puede hacer, que Dios va a obrar a través de tu vida. De verdad, tanta gente yendo a brujos y a hechiceros, y esos lugares se llenan, hermano, y la gente va a recibir maldición. Ellos tienen un poder así, limitado, chiquito. El poder del diablo es así, pero lo usan al 100%. Y el poder de Dios, que no tiene límites, y nosotros no usamos ni el 1%. Deja que el Espíritu Santo lo haga. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Cuando el poder de Dios se hace real, el Hijo de Dios ya no tiene ninguna duda entre lo que es el poder de Dios y el engaño del enemigo. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo se fue a predicar
a una ciudad. Y ese pueblo era dominado por un brujo. Él dominaba al alcalde, él dominaba a las personas y todo el pueblo era manejado por él. ¿Ustedes sabían que en Colombia hay pueblos que son manejados por brujos? El brujo es el que le dice al alcalde lo que tiene que hacer. El brujo le dice a los diputados, a los concejales lo que deben hacer. Y todo el pueblo va al brujo. Y Pablo llegó a predicar una ciudad así. Hechos 13:4. Y se está hablando de Pablo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. Se encontraron con un brujo, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, o sea, dominaba al alcalde, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ya no era él, era el Espíritu Santo en Pablo, fijando en él los ojos, en el brujo le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Llega Pablo a ese lugar y comienza a predicar. ¿Me dicen qué horas es, pues, por favor? Sí, son las 20. Bueno, es que tengo aquí atrasado el reloj, porque me comprometí terminar siempre antes de las 8:30. ¿Qué horas son, pues, Marinito? 8:20, listo, 10 minuticos. Y dice la escritura que Pablo llega a este pueblo y el alcalde o el procónsul quiso escuchar a Pablo y este brujo comenzó a oponerse. Y Pablo confronta al brujo y le dice, hijo del diablo, lleno de toda maldad, estás trastornando los caminos de justicia, quedarás ciego. Y cayeron tinieblas sobre el brujo y quedó ciego. Y lo tenía que transportar. Y cuando el procónsul vio eso y el pueblo, se convirtieron a Jesucristo. Hermanos, la gente tiene que ver el poder de Dios. La iglesia tiene que convertirse en un lugar de liberación. La iglesia tiene que convertirse en un lugar donde la gloria de Dios fluye y se manifiesta. En Pereira, el pastor de la Bautista de hace unos años se llamaba Juan Carlos. Y él en el Instituto Bíblico nos contó el testimonio, que lo invitaron a un pueblo de Risaralda a una campaña para ganar almas. Pero que el brujo del pueblo se dio cuenta y lo mandó a amenazar aquí a Pereira, que si él iba, que el brujo lo iba a matar. Y al pastor le dio miedo, pero como la campaña estaba lista, dice que le tocó ir y fue para la campaña. Y que en el pueblo toda la gente estaba a la expectativa porque sabían de las amenazas del brujo para el pastor. Entonces llegó el día de la campaña y el pastor estaba asustado. Se subió a la tarima y la gente estaba tensionada. Comenzó a hablar el pastor cuando entró el brujo con 2 personas más al lugar de la campaña, entró al auditorio. Y si fue directo hacia el pastor y el pastor quería temblar, estaba que se caía del susto. Pasa el brujo al frente con los 2 y miró al pastor y le dijo, ¿usted sabe quién soy yo? Y en ese momento, cuenta el pastor, vino el bendito Espíritu Santo sobre él, la unción. Y miró al brujo a los ojos y le dijo, yo no sé quién eres tú, pero tú tienes que saber quién soy yo, en el nombre de Jesús. Y que el brujo ¡pum!, se cayó al piso. Comenzó a revolcarse, que trataba de pararse y no podía. Y el pastor, como estaba bajo la unción, comenzó a predicar y al final hizo el llamado y las almas pasaron al frente a recibir a Cristo y el brujo se levantó y aceptó a Cristo también como Señor. Porque la diferencia la hace el Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Señor. Él hace la diferencia. Él hace la diferencia. Termino con esta cita, Apocalipsis 3:20.
El Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice que el Señor está tocando a la puerta, pero ¿cuál puerta? Si leen 2 versículos más adelante dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién estaba hablando? El Espíritu Santo. Es el que está tocando no a la puerta de los inconversos, sino a la puerta de la iglesia, y le está diciendo: déjenme entrar, porque la obra no la hacen ustedes, la obra la hago yo. Si me dejan entrar, si me dan el control, si me dan la autoridad, ustedes van a ver lo que se va a manifestar. El Espíritu Santo toca la puerta de la iglesia, porque hay iglesias que no quieren liberación, no quieren sanidad, no quieren los milagros, no quieren el hablar en lenguas, el fluir de Dios, no quieren lo milagroso, lo rechazan. Y el Espíritu Santo dice: estoy tocando, hay una cena, hay una comunión que quiero tener contigo. Ay, mis hermanitos, Él está haciendo el llamado a la iglesia. El Espíritu Santo nunca había golpeado tan fuerte a la puerta de la iglesia. Por eso en esos tiempos millones están leyendo libros sobre el Espíritu Santo. Millones están teniendo revelaciones por el Espíritu Santo. Millones están escuchando prédicas sobre el Espíritu Santo, volantes sobre el Espíritu Santo, porque Él está tocando a la puerta, y si le abrimos y lo dejamos a Él, Él va a obrar con poder y autoridad. Amén. Déjalo a Él. No luches más en tus fuerzas. Deja que Él venza el pecado en tu vida. Tú no tienes poder para vencer el pecado. Ríndete a Él. Y cuando te rindes al Espíritu Santo, serás libre del pecado. Serás libre de la opresión. Serás libre de esas pesadillas tan fuertes que vienen. Serás libre de esos temores. Pero deja que Él lo haga. Amén. Vamos a orar. Vamos a estar sobre nuestros pies. Mauricito, venga para que oremos por nuestro hermano que ha estado afectado. Amén. Amén. Él recibió como una opresión que le vino, en una infección que llegó a su cuerpo, y ayer estaba muy mal. Pero los hermanos intercesores comenzaron a orar, y se oró y se ministró. ¿Y cómo se ha sentido, pues, Mauricito? Súper. Venga, Súper. acérquese acá. Súper, profesor. ¿Cómo estaba ayer? No, mal, súper mal. No me hallaba. No sé describir pues cómo me sentía, pero la verdad no era capaz ni de levantarme de la cama. Así estaba, entonces yo, y ya tanto me tocó pedir oración, de verdad que, pero para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros los hermanos, para apoyarnos en los momentos difíciles. Y gracias a, pues, primero a Dios, amén, al Señor, y a los hermanos, a usted, pastor, también que oró por mí. No, ya me siento distinto, ya estoy como nuevo. Gloria sea al Señor. Ayer estaba mal. ¿Por qué? Porque lo que le vino a él fue una opresión. Sí. Y por eso hablo de esos temas. Simplemente se oró y se ministró, y ya hoy otro. Es que ayer hasta lloraba de lo afectado que estaba. Y mire lo que hace el Señor de un día para otro cuando creemos en Él. Amén. Démosle la gloria a Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Bendecimos a tu siervo, a tu servidor, a este intercesor, el cual ha sufrido un ataque satánico. Pero tú, Señor, le has puesto límite al enemigo a través de los intercesores, a través de la administración que se hizo ayer. Gracias, papá, porque todo espíritu de enfermedad ha salido de este cuerpo y la infección se seca desde la raíz totalmente y no tiene poder en su cuerpo ni ninguna autoridad, porque es el poder de Dios sobre él. Amén. En el nombre de Jesús recibe total restauración plenamente para la gloria de tu nombre, e impártele fe para que siga viendo tu gloria cada día y sea un testimonio más que fortalezca la fe de muchos. Amén. Bendecimos a tu siervo. Amén. Padre, bendigo la iglesia. Cierra tus ojos por un minuto. Padre, yo bendigo la congregación en esta noche.
Tú les has traído, Señor, para darles esta enseñanza, en la cual quieres mostrarles que tú eres poderoso, Señor, que para ti no hay nada imposible, que este mundo está en aflicción y en necesidad, las almas se están perdiendo, hay tanta opresión, tanta enfermedad, tanto satanismo, brujería, tanto suicidio, Señor. Y lo que el mundo necesita está en la iglesia. El mundo necesita al Espíritu Santo de Dios. Perdónanos, Señor, porque hemos vivido en nuestras fuerzas, tratando de hacer las cosas bajo nuestra propia voluntad y como nosotros lo queremos, pero no hemos permitido que tú lo hagas, Señor. Espíritu Santo, hoy queremos abrir las puertas de esta congregación y decirte, entra, Espíritu Santo. Toma el control de esta congregación. Sé tú el pastor, sé tú el predicador, sé tú el que sanas, el que libertas, el que bendices, el que levantas. Sé tú, Señor, el que diriges la congregación. Yo seré tu copastor. Nosotros seremos tu pueblo, que queremos escuchar tu voz para que tú te manifiestes. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Pídele perdón a Dios por tratar de hacer las cosas bajo tu fuerza, orar, predicar, ministrar. Y dile, perdóname porque no te he dejado a ti, pero hoy he entendido, Señor. Y hoy te entrego la preeminencia de mi vida. Te entrego mi corazón para que seas tú dirigiendo todas las cosas. Ministra por el Espíritu Santo. Recibe, mi hermano, la gloria de Dios en esta noche. Recibe la bendición del Espíritu Santo. Declaro sanidad, liberación, restauración y vida eterna sobre tu vida. Recibe la gloria de Dios. Recibe el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Y que en esta noche, Señor, tu gloria se revele a tu pueblo. Visítales en sueños, en visiones, en revelaciones. Que vean la manifestación de tu reino. Les bendigo, Padre, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle a Jesús toda la gloria. Amén y amén.